Uno de los bancos grandes del país comenzó a ofrecer inversiones un poco más sofisticadas de las que nos tienen acostumbrados. No estamos hablando de los clásicos pagarés que te ofrecen tasas y lamentablemente muchos de los bancos grandes te pagan tasas que no superan la inflación, que no superan los CETES, 1%, 2%, 3%. Yo soy Manolo, director de El Lago de los Business, y como cada semana vamos a hacer grandes las letras chiquitas de algún producto financiero. Recuerda que aquí tú mandas, hazme saber en los comentarios qué estrategia quieres que sea la próxima que analicemos. Y en uno de los videos pasados que acabo de subir al canal, uno de los suscriptores de la Lago Familia nos pedía analizar los fondos de Banamex con BlackRock, una propuesta que trae Banamex, que trae estrategias de bolsa de valores nacional, internacional, bonos tanto nacionales, bonos globales, y todo eso administrado por ellos, es decir, nos dan portafolios de inversión, los tradicionales fondos. Entonces vamos a analizar y hacer grandes sus letras chiquitas, si son buenos, si sus comisiones son atractivas, qué tal sus rendimientos. Entonces hagamos grandes sus letras chiquitas. ¿Los fondos de inversión de Banamex y BlackRock valen la pena? Bueno, vamos a empezar analizando estos fondos, esta estrategia. Déjame te adelanto, hay algunos que no me gustaron, pero hay unos que creo que son atractivos y al final tú puedas crear tu propio criterio. Y vamos a comenzar con una pregunta esencial antes de participar en cualquier estrategia: es ¿quién está detrás? En este caso Banamex. ¿Quién es Banamex? Bueno, ahora llamado Citibanamex, la verdad es que es un banco de muchos años, el año de fundación ya tiene más de 100 años esta institución financiera, tiene bastantes empleados aquí en México, más de 29,000, 23 millones de clientes junto con BBVA. Yo creo que son de los que tienen más posicionamiento de mercado, a la par con Santander, con Banorte y los bancos grandotes. Aquí ves el número de sucursales, de cajeros, de tarjetas. Y adelantándome también un poco, todos estos bancos grandotes que te menciono, todos tienen este producto que vamos a ver el día de hoy, o la gran mayoría, que se llaman fondos de inversión. Pero bueno, vamos a seguir viendo de Citibanamex. Seguimos viendo aquí los datos ICAP, que quiere decir su índice de capitalización, mientras mayor es mejor, 17.51 es un buen número, y MOR, que es el índice de morosidad, aquí mientras más bajo es mejor, 2.38 es un número saludable. Número de reclamos en 2020, más de 953,000. Ojo, este es un número muy alto. Prácticamente de cada 10,000 clientes que hay, 31 han reclamado y también han tenido algunas sanciones y montos de sanciones de acuerdo al portal de Conducef. Pero aquí es curioso porque no se trata tanto de una inversión de Banamex, o bueno, sí, pero no. Tal cual, Citibanamex es quien va a distribuir esta inversión que vamos a analizar el día de hoy, pero quien la elabora, quien está detrás, es otro ente que vamos a analizar, que es una firma muy reconocida de inversiones llamada BlackRock. Pero bueno, ¿quién es BlackRock? BlackRock es bastante reconocido en el mundo financiero porque está en 38 países, lleva 27 años en México y administran una cantidad muy importante en cuanto a recursos en diferentes mecanismos de inversión. Ellos, tal cual, no trabajan tanto con el público, sino trabajan más con planes de pensión, con gobiernos, con aseguradoras, ponen sus productos disponibles a través de casas de bolsa y desarrollan los famosos ETFs. Es uno de los proveedores de los ETFs y tienen más de 800 en el mundo. Si tú estás empezando, hay muchos videos de ETFs en el canal, pero te explico muy breve. Es un portafolio ya de inversión que te da acceso a muchísimas inversiones por medio de una casa de bolsa, llámese Bursanet, llámese GBM. Por ejemplo, hay uno muy famoso que tienen en BlackRock que se llama IVV, que te da acceso a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Tú compras un solo instrumento, IVV, y tienes acceso a 500 empresas, digamos, empaquetadas en un portafolio de inversión. También tienen otras estrategias que son similares, que se llaman fondos de inversión, que son los que vamos a hablar el día de hoy, y tienen 229 en México. ETFs disponibles en México, 453, 307 son de la bolsa de renta variable, 125 de renta fija, es decir, más orientado a bonos, instrumentos de deuda, y unos cuantos de materias primas. Entonces, algo que hace BlackRock es desarrollar estrategias de inversión a través
través de diferentes mecanismos. Unos se llaman ETFs, otros se llaman fondos de inversión, y esos los podemos adquirir a través de diferentes instituciones financieras, como en este caso a través de Citibanamex, en otros casos a través de aseguradoras, directamente en casas de bolsa. Para ponerte una analogía muy sencilla, ellos son como si fueran cocineros, agarran muchos ingredientes, es decir, muchas inversiones, y te preparan la comida, en este caso el vehículo de inversión, y luego lo distribuyen en diferentes canales de distribución, bancos, aseguradoras, casas de bolsa, para que tú puedas comprar ese paquete ya armado. ¿Cómo funciona este acuerdo entre Citibanamex y BlackRock? Bueno, desde 500 pesos, por lo que pudimos investigar, puedes a través de Citibanamex adquirir los fondos de inversión que elabora BlackRock. Los trámites en este caso los haces directamente con Banamex. Ojo, ambos tienen ciertas comisiones, uno por el desarrollo de la estrategia y el otro como distribuidor, y hay 4 categorías: estrategias de deuda, estrategias de renta variable, que incluyen la bolsa, multiactivos, es decir, con ciertas combinaciones, y ciclos de vida, pero eso está disponible solo para empresas. Y ahorita vamos a revisar a mucho detalle los fondos y varias estrategias. Pero ¿por qué me animé a hacer este video y analizar a mucho detalle? Porque me da gusto cuando encuentro que bancos se atreven a dar estrategias un poco más elaboradas. Luego estamos acostumbrados a los pagarés bancarios, que como te decía al principio, depende del banco, pero hay bancos que tienen tasas muy castigadas. Vamos a ver primero cómo están los pagarés en Banamex y luego ya saltamos a estas estrategias más sofisticadas. Me metí directo a la página de Citibanamex para ver sus inversiones a plazo, sus pagarés, que no es otra cosa que prestarle un recurso al banco, en este caso a Banamex, y te regresan tu capital y los intereses al final. Eso es lo que te pactan. Y fíjate, a 14 días 1.92 en términos anuales, a 90 días 2.19, 180 2.31 y a un año cerca del 2.30. En este momento la inflación en el país a corte de junio está en 5.88. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las cosas en promedio han sido cada vez más caras, un 5.88, y aquí las inversiones que nos ofrecen te dan el 2, te dan el 1, te dan el menos del 3, entonces no supera ni siquiera la inflación, no supera ni siquiera los CETES, que son de las inversiones más conservadoras en el país, y entonces pues creo que sí está muy castigado. Y de hecho en la página viene un dato muy importante para darnos cuenta de esto. De hecho, por ejemplo, aquí dejo un extracto del pagaré a 366 días que dice GAT nominal 2.30, que eso es lo que te ofrecen, lo que viene en la publicidad. GAT real menos 1.14 antes de impuestos. ¿Qué quiere decir esto para 2.500 pesos de inversión? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú descuentas la inflación que tienen estimada, incluso tienes terreno negativo. De ahí que los bancos se tienen que poner las pilas, porque con estos GATs reales negativos, donde uno invertiría y le alcanzaría para comprar menos en el futuro, pues como inversionista no es algo que sea muy atractivo. Pero bueno, entonces vamos a ver si esta propuesta de valor que tienen es atractiva, y vamos a empezar respondiendo con ¿qué son los fondos? ¿Qué es un fondo de inversión? Es básicamente delegarle la administración de inversiones a alguien que se dedica a esto. En este caso va a ser la gestión de BlackRock y distribuido por Banamex, y les pagas una comisión porque te administren tus inversiones. Una de las ventajas es la diversificación. Vamos a tener un portafolio con muchas inversiones. Esa es su chamba, armarnos un portafolio bien diversificado. Las reglas van a ser claras y por escrito en un documento llamado Prospecto de Información al Público Inversionista. Básicamente, en un fondo tú tienes que pensar qué estrategia quieres o qué estrategia tiene sentido para ti, y ya que sabes por dónde quieres que se administren tus inversiones, que alguien más lo haga. Tú no te vas a meter en el rebalanceo, tú no te vas a preocupar por agregar y sacar inversiones. Eso lo van a hacer directamente los que administran los fondos y nos van a rendir cuentas por ello. Va a haber mucha transparencia porque esto es algo muy regulado. Transparencia en rendimientos, en comisiones, en la cartera de inversión, en la estrategia. Y ojo, hay fondos de inversión para cada estilo. Por ejemplo, de riesgo, hay unos que son mucho más conservadores, mucho más estables, mucho más seguros. Hay otros más sofisticados, más agresivos, que invierten en la bolsa
bolsa de valores, por ejemplo, hay de materias primas, hay de muchas combinaciones de inversión, hay también para diferentes plazos, para corto plazo, hay unos fondos para inversiones de unos pocos meses, de mediano, de largo plazo, hay fondos de inversión que están diseñados para que el dinero se quede muchos años y entonces aquí es muy específico dependiendo del fondo. Dato curioso, existen series. ¿Qué son las series? Es una estrategia de inversión, pero que dependiendo el monto que tenga el inversionista te van a cobrar diferentes comisiones. Cada fondo tiene diferentes series, entonces tú tienes que buscar el fondo que te corresponde y la serie que te corresponde de acuerdo al monto que vas a invertir. Entonces, dado que va a haber muchísimos fondos, van a ser administrados de forma diferente, las comisiones son distintas de acuerdo al monto, también los plazos de inversión y cada uno tiene características muy distintas, no podemos generalizar, los fondos son buenos o son malos, más bien tenemos que analizar cada fondo, que es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a revisar muchos de esos fondos para ver cuáles tienen características que considero yo atractivas y cuáles creo que son comisiones altas o los rendimientos no han sido tan competitivos. Pero bueno, BlackRock tiene fondos de inversión interesantes. Me metí a la página de BlackRock, le eché un ojo a sus fondos y tienen una oferta que a primera vista se ve interesante. Como ya habíamos anticipado, tienen estrategias conservadoras de renta fija, de renta variable para la bolsa y combinaciones. Y aquí te dejo un listado de algunos que ponen en la página de acciones y deuda internacional, acciones de Estados Unidos, de países desarrollados, acciones europeas, de Asia. Entonces tienen de muchos estilos de fondos de inversión. Y bueno, para hacer este proceso ordenado, vamos a ver los que están disponibles a través de Banamex. Vamos a empezar por los más sencillitos de corto plazo, luego nos movemos a los de mediano y finalmente a los más sofisticados y su propuesta en renta variable, bolsa de valores y multiactivos. Primero, fondos de deuda de corto plazo. Cuando escuchamos la palabra de deuda, lo dice el nombre. Es un instrumento que le vas a prestar tu dinero. Esa es la palabra clave. Prestar, va a tener una deuda contigo. Puede ser prestarle al gobierno, prestarle a bancos, prestarle a empresas a través de bonos. Pero bueno, aquí tú no lo haces directamente, sino que ya te dan este paquete armado con diferentes estrategias e instrumentos de deuda. Y de corto plazo quiere decir que la estrategia está diseñada para que en poco tiempo veamos resultados y puedas retirar tu recurso en el corto plazo. Y aquí estamos viendo 3 de los que están disponibles a través de la plataforma de Banamex. No te voy a poner todos, te voy a poner algunos que me parecieron interesantes de cada categoría. Aquí están los nombres: BLK LIC, BLK GUB y BLK Core. Te pongo la estrategia, unos en estrategias gubernamentales de muy corto plazo, otro en estrategias corporativas, es decir, le prestan el dinero a empresas a través de ciertos bonos. El plazo sugerido: mayor a 1 mes en los primeros 2 casos y mayor a 6 meses en el tercero. Ojo, usualmente en los fondos no es que estés amarrado a esos plazos. Oye, no puedo sacar el dinero en 1 mes, no puedo sacar en 6 meses. Muchas veces tenemos esta liquidez. ¿Qué quiere decir? Tú puedes entrar y salir al fondo fácilmente. Algunos tienen ligeras restricciones de horarios, de días, pero la gran mayoría o muchos de corto plazo, de lunes a viernes tú puedes entrar y salir del fondo. Hay que leer muy bien esas letras chiquitas. Pero te dan un plazo sugerido. Por ejemplo, el de 6 meses, como te decía, no es que estés bloqueado 6 meses tu dinero, pero es sugerido para que veas resultados más consistentes de acuerdo a los que administran estos recursos. En este caso, busqué las series que no te piden un mínimo. Ya te decía hace rato que dependiendo del fondo puede haber diferentes montos y comisiones. Entonces yo busqué los que son más asequibles, que desde $1, 10 pesos, 100 pesos. Bueno, en este caso en Banamex nos hablaban de 500. Puedes acceder a estos fondos. Te pongo los rendimientos netos de los últimos 12 meses de acuerdo a los documentos clave del fondo: 2.30, 1.86, 2.90. Y fíjate las comisiones pagadas por el fondo: 0.86, 1.15, 0.56 para esta serie. La realidad es que nuevamente comparándolo con los pagarés y con los CETES y con la inflación, pues al final está muy parecido a los pagarés que veíamos. Las tasas no han sido tan afortunadas. Creo que también las comisiones que estamos viendo merman una gran parte. Si en una estrategia de deuda cobras más de 1%, pues a lo mejor la estrategia se gana un 4%, muy parecido a los CETES, pero le quitas 1% por esa comisión. La verdad es que aquí no me parece tan atractivo el rendimiento, el desempeño de los últimos 12 meses.
Ojo, las tasas de la economía en este momento en México son relativamente bajas. Tampoco podemos esperar de un fondo de deuda que pague el 15%, el 12%, el 20%, porque no es congruente con la estrategia, pero creo que las comisiones sí merman un poco los rendimientos. Aquí te hago un zoom de la estrategia, una de las que vimos de BLK LIC, que es deuda de corto plazo. Invierte en estrategias de deuda, en pesos o en unidades de inversión con protección inflacionaria. La duración es menor a un año de las estrategias de inversión. Mínimo el 20% de las inversiones de este fondo deben de estar invertidas en estrategias gubernamentales. Aquí te estoy poniendo la cartera y principalmente invierte en estas estrategias que estamos viendo que son respaldadas por el gobierno federal. Invierten en UDIs. El horario de inversión de este fondo es de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Como te decía, tú puedes entrar y salir de este fondo en este horario en días hábiles bancarios. Pero mira, aquí están los rendimientos del último mes, 3 meses, 12 meses y vemos rendimientos que oscilan el 2.26, 2.30, 2.37. Recuerda que estas tasas están en términos anualizados, es decir, para que crezca ese 2.37 del pasado, si se volviera a materializar, tendrías que esperar todo un año para que crezca tu dinero 2.37%. Entonces, bueno, vamos a ver qué otras estrategias tienen. Vamos a seguir en la misma categoría de fondos de deuda, pero de mediano y de largo plazo, es decir, ya no son estrategias sugeridas para un mes, para 6 meses, sino para más de un año o 3 años. Aquí estás viendo 4, deuda de mediano, de largo plazo, con protección de la inflación y global en moneda extranjera. Fíjate los rendimientos. Si bien tenemos rendimientos volátiles, y aquí te pongo los últimos 12 meses, el 2020 cómo le fue y 2019, y vemos que en algunos años los rendimientos han sido más atractivos. Vemos un 12%, un 10%, un 8%, dependiendo de la estrategia. También podemos ver incluso rendimientos negativos. Y la comisión pagada por el fondo oscila entre el 1%, 1.75, 1.79. Aquí está mucho más elevada la comisión. De este tema de las comisiones tengo 2 puntos de vista. Es normal el pago de comisiones, al final un servicio financiero, es parte de una industria, es algo normal. Te van a administrar y gestionar las inversiones, te están dando un servicio. Pero bueno, hay que analizar de entrada los niveles de las comisiones. Ya en otros videos te voy a platicar a detalle de más ETFs, y acuérdate que los ETFs encontramos unos que tienen comisiones muy bajitas, 0.10, 0.20, 0.30, y nos dan acceso a estrategias similares a los fondos, pero bueno, tienen ciertas diferencias. Pero aquí de un 1.79 a otras estrategias que encontramos asequibles de 0.10, pues bueno, sí hace una diferencia importante. Y segundo, hay que ver qué tanto valor te entregan en estos fondos. Si son fondos muy complejos, la estrategia de inversión es muy sofisticada, está bien que nos cobren un poco más. Si nos dan una estrategia que invierte a lo mejor algo muy sencillo, como algunas estrategias gubernamentales, pues puede que esté algo elevada. Vamos a hacer un zoom a detalle en BLK UDI, deuda de largo plazo. Invierte principalmente en inversiones de deuda en UDIs, unidades de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que las estrategias suelen pagar un rendimiento mayor conforme la inflación es mayor, tienes protección inflacionaria. Predominante invierten en estrategias gubernamentales, pero también pueden invertir en bancarios y en otras estrategias de deuda. El horizonte recomendado para esta estrategia, de acuerdo a los que elaboran el fondo, es mayor a 3 años. La liquidación cada 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú necesitas retirar tus recursos, tienes que poner una instrucción y en 48 horas hábiles te depositan los recursos. Las comisiones ya las revisamos. Vamos a ver en qué invierte. Aquí te dejo una tabla. Principalmente están comprando UDIbonos, que estos los podemos adquirir a través de CETES Directo. Tienen muchos UDIbonos. Y los rendimientos pues son variables. Puedes tener años mejores que otros. Por ejemplo, vemos un 2020 con un 10%, 10.12, pero un 2018 con 1.80, los últimos 12 meses con 1.29. Aquí déjame contarte que sí encuentro una ventaja importante. Cuando uno compra instrumentos gubernamentales o de deuda, pues estamos acostumbrados a comprar estrategias de corto plazo, como los CETES. Por ejemplo, estas estrategias, los UDIbonos, los podemos comprar directamente en la plataforma que se llama CETES Directo. Tú puedes comprar ahí un UDIbono a 3 años, a 10 años.
Pero hay una gran diferencia. En un fondo, tú te puedes salir y entrar con mayor facilidad. Aquí ya lo veíamos. Tú pones tu postura de venta desde la plataforma de Banamex, me quiero salir, y en 48 horas hábiles te regresan el dinero más la plusvalía que existiera. ¿Qué pasa cuando tú compras estas estrategias en directo, un bono a 10 años? Pues es más complicado salirte, aunque sí hay ventas anticipadas, pero bueno, es otro tipo de gestión y aquí es mucho más fácil la entrada y la salida en ese tipo de portafolios. Pero bueno, pasemos a ver estrategias más elaboradas. Vamos a ver los de renta variable. Aquí vemos en pantalla fondos de renta variable, es decir, que invierten en la bolsa. Y vemos algunos fondos interesantes en acciones mexicanas, de Estados Unidos, europeo, asiático, internacional y países emergentes. Vamos a analizar varios, aquellos que llamaron más mi atención. Vamos a empezar con el de bolsa mexicana. Vamos a comenzar analizando BLKIPC, que está enfocado en acciones mexicanas, ya que al menos el 80% de este fondo debe invertir en las 35 empresas más grandes de la bolsa mexicana, porque invierte en el índice o en acciones que son parte del índice IPC. Puede invertir de manera directa o usando ETFs. Las comisiones pagadas por el fondo son de 2.48. El horario es de 9 a 2 de la tarde. Y aquí te pongo las principales empresas: América Móvil, Grupo México, Banorte, Cemex y FEMSA, que en este momento representan un poco más de la mitad del fondo. Y aquí tienen los rendimientos. Si bien tenemos en los últimos 12 meses un rendimiento del 30.20%, esto porque la bolsa mexicana se recuperó de la pandemia, pero también tenemos más historia: 2020 0.23, 2019 4.89, 2018 menos 15.49. Aquí, por lo que pude ver, básicamente nos están ofreciendo un fondo que invierte en la bolsa mexicana, muy cargado a las 35 empresas más representativas de la bolsa mexicana, que no está mal. Cada quien puede hacer sus estrategias de entrada a esta bolsa en particular, pero también creo que las comisiones son más elevadas que un mecanismo que se llama Naftrack, que también lo hace BlackRock, pero es un ETF donde es mucho más barata la comisión. Pero bueno, aquí tienes ligeras diferencias, pero al final yo me iría más por Naftrack si quisiera entrar a la bolsa mexicana, más que un fondo con estas comisiones. Vamos a ver ahora un fondo de la bolsa de Estados Unidos, pero me pareció interesante esta propuesta. Navegando por la página de BlackRock encontré un fondo que se llama BLKUSEC, que está enfocado en acciones de Estados Unidos, pero tiene muchas estrategias dentro del fondo. Es decir, no solamente debe invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, también añaden estrategias específicas. Por ejemplo, algunas acciones que tengan poca volatilidad, algunas por sectores, por ejemplo, el cuidado de la salud, tecnología de la información, algunas enfocadas en el tamaño de las empresas, algunas que sean relativamente chicas y que tengan potencial de crecimiento, otras que estén enfocadas a preocuparse por el medio ambiente y otros factores sociales. Esta me llamó un poco más la atención porque creo que hay un valor agregado adicional. Aquí sí están siguiendo una estrategia un poco más compleja de seguir varios sectores, varias estrategias distintas, y entonces vamos a analizar a detalle este portafolio. Bueno, veamos a detalle BLKUSEC. Aquí ya lo veíamos, acciones enfocadas en Estados Unidos. Aquí, de acuerdo a los documentos oficiales, nos sugieren permanecer dentro del fondo 3 años. No es que estés obligado, simplemente es sugerido para ver unos resultados más consistentes. Las comisiones 1.99, un poco altas. El horario de 9 a 2 de la tarde. Acto seguido busqué el portafolio de inversión y me di cuenta que dentro del fondo invierten en otros ETFs, es decir, compran otros portafolios. Los principales tienen el siguiente enfoque. El primero, invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El segundo, empresas que tengan buena calificación en temas medioambientales y que sean sectores que no sean muy controversiales. Y el tercero, busca acciones infravaloradas de Estados Unidos. Y aquí tenemos los rendimientos de los últimos 12 meses y los últimos 3 años. No lo veo mal, aunque tengo ciertos sentimientos encontrados. Te voy a decir por qué.
porque nos están vendiendo un portafolio y nos están cobrando la comisión, y ellos ¿qué están haciendo? Comprando otros portafolios que ya están hechos, que los podemos comprar nosotros directamente a través de una casa de bolsa. Es decir, tú puedes buscar la cartera y comprar esos portafolios. Claro, aquí hay cierta inteligencia de en qué momentos de entrada, en qué proporciones, si los van cambiando. Tienes un pro y tienes un contra. Vamos a ver otro, BLK Inc. Multiestrategia. Este está enfocado a tener un portafolio que tiene tanto acciones como portafolios con instrumentos de deuda. Tienen más de 8,800 activos, tienes cobertura de tipo de cambio y tienes mucha diversificación, y aquí lo estamos viendo en pantalla. Renta fija mexicana, de mercados emergentes, de Estados Unidos, estrategias globales, la bolsa de valores de mercados emergentes, renta variable europea y de Estados Unidos, y en proporciones bien diversificadas. Viendo a detalle, como ya te mencionaba, invierte en acciones y el mercado de deuda. El plazo sugerido es de 3 años, las comisiones pagadas por el fondo 1.01, invierte en acciones, en ETFs, en fondos, obligaciones, en estrategias derivadas, y aquí estamos viendo en pantalla diferentes portafolios que tiene dentro y su rendimiento del último mes, 3 meses y 12 meses y el 2020. Cuando estos documentos oficiales no nos dan la historia de años anteriores, como aquí 2019 y 18, también es por la reciente creación de un fondo y nos van a dar la información que hay disponible. Y vamos a ver el último para quien esté interesado en un portafolio internacional, y el fondo que tienen especializado en mercados internacionales de la bolsa de valores se llama BLK Int 1. En este caso también sugieren más de 3 años, las comisiones 1.99, y tenemos que invierte en varios ETFs, pero hay 3 que en este momento son preponderantes. IWQU, en este caso va a invertir en estrategias globales y que tienen cierta estabilidad. IWM en estrategias globales pero que tienen una tendencia alcista, y en el ETF IWVL que va a buscar estrategias que están infravaloradas y tienen un potencial. Aquí te dejo que estos 3 ETFs tú los puedes adquirir de forma directa en una casa de bolsa por una comisión de administración de 0.30, y en este caso el fondo tiene de 1.99. Aquí te dejo los rendimientos netos de los últimos 12 meses, 2020, 19 y 18. Como podemos ver, hay cierta volatilidad natural de los mercados de renta variable. Vamos a las conclusiones. Tienen muchos fondos y de muchos estilos, corto plazo, mediano, largo plazo, para quien esté buscando estrategias más estables, los de deuda de corto plazo o quien quiera bolsa de valores. Segundo, creo que es un buen salto el que está dando en este caso Banamex, de ya no solamente ofrecer los pagarés tradicionales, sino dar este salto a fondos más elaborados y aliarse con un profesional de esta gestión y proveedor de desarrollo de estrategias de inversión. Creo que eso es un acierto. Y 3, y muy importante, creo que hay que analizar cada fondo por separado y que cada quien haga su tesis y evalúe si es adecuado para él o no. Algo que vi es que algunos fondos son mucho más sencillos. Podemos buscar un ETF, por ejemplo, el caso de la bolsa mexicana, pues tal cual si tú buscas en tu casa de bolsa el ETF Nasdaq, tienes acceso a algo muy similar para un costo menor. Creo que también va a depender mucho de ti, porque los ETFs requiere que nos metamos un poco más a estudiar, a analizar, a tener nuestro contrato de casa de bolsa, nosotros hacer la selección, y eso requiere tiempo y requiere estudio, pero es más barato. Ahora, si quieres que alguien haga todo eso por nosotros, bueno, tenemos esta alternativa de los fondos. Yo en lo personal, por mi forma de ser, por lo que me dedico, prefiero directamente seleccionar las acciones y los ETFs, pero bueno, habrá personas que los fondos, aunque tengan esta comisión mayor que los ETFs y acciones en directo, pero delegar esta gestión será adecuado, entonces dependerá mucho de ti. Espero te haya gustado el video. Recuerda que tú eres el responsable de investigar y estudiar mucho para que tomes tus propias decisiones. ¿Cómo los viste? ¿Hay alguno que te gustó? Hazme saber tu opinión en los comentarios, y también qué estrategia quieres que sea la siguiente que analicemos. Hey, no te vayas, antes no olvides suscribirte, y te dejo aquí otros materiales para que sigas con tu aprendizaje. Mucho éxito.